Charito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes con todos los presentes. Mi nombre es Carolina Estrada y estamos en un episodio más de La Palabra de los Cóndores, gracias al grupo de estudios sobre ética y literatura. El día de hoy tenemos una invitada especial, que es la profesora Jessica Rodríguez. No sé si quieras saludar antes de presentarla. Muchas gracias, Carolina. Gracias al equipo por la invitación. Como te lo he dicho antes del programa, a mí cualquier cosa que sea organizada por la gente de San Marcos, siempre me entusiasma y estoy dispuesta a colaborar en lo que se pueda, aunque yo siento que esto más bien es una deferencia para mí, con mi trabajo, así que doblemente agradecida. Muchas gracias. Bueno, antes de iniciar con las preguntas y bueno, les pido también a todas las personas que están presentes conectadas que por favor vayan alistando sus preguntas, consultas a medida que vamos avanzando. Voy a presentar en este caso a nuestra invitada. Jessica Rodríguez es escritora, editora y docente universitaria. Estudió educación en el Pedagógico Nacional y una maestría y un doctorado en literatura peruana y latinoamericana en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha dirigido las secciones de literatura infantil y juvenil de importantes sellos latinoamericanos, como Panamericana y Norma. Ha publicado varios libros, entre los que destacan el premiado La Zona Invisible, escrito junto a Carlos Garayar, y 24 historias mágicas, mitos y leyendas del Perú. Actualmente dirige el sello Delirio Ediciones. Bueno, ahora que ya estamos aquí con Jessica, vamos a hacerle la primera pregunta, que creo que no solo me interpela a mí, creo que sino también a la mayoría de las personas que nos están viendo. ¿Cómo así es que se dio su incursión en la literatura infantil? ¿Cómo fueron sus primeros acercamientos? Bueno, yo vengo, digamos, como que de la literatura secas, ¿no? Siempre me gustó la literatura, el arte, el cine, el teatro, y por eso terminada la carrera, yo creo que con un año de diferencia, en fin, yo comencé a especializarme en literatura y tenía muy claro que a eso me iba a dedicar de alguna forma, ¿no? Probablemente a través de la crítica literaria, pensaba yo, en fin, también la escritura creativa, pero eh, cuando ya tenía contacto en realidad con las editoriales, eh, empecé a trabajar y en un colegio, perdón, ahora que recuerdo bien, yo entré a trabajar en un colegio alternativo, José Antonio Encinas, y recuerdo un día que mis estudiantes de secundaria subieron con unos libros que yo no conocía. Y modestia aparte, pues yo siempre he sido una ratona de biblioteca, entonces decía, ¿y esto de dónde lo han sacado? Y, y eran libros de Roald Dahl, de Maurice Sendak, o sea, de gente que yo no tenía ni idea de dónde había salido. Y además prejuiciosa porque eh, me parecían un poco raros, en fin, y bajé a la biblioteca del colegio, que tenía una muy buena biblioteca, pequeña, pero muy surtida, y entonces descubrí ese universo de libros específicamente hechos para niños y para jóvenes que se producían en Europa, especialmente en el sello de Alfaguara, que fue de los primeros en tener una sección infantil y juvenil. Ya, por supuesto, eso no era reciente, ya habían tenido una editora legendaria que trabajaba además de la mano con el hijo del poeta Pedro Salinas, en fin. O sea, había habido ahí un núcleo bien interesante en Alfaguara que los había animado a sacar esta línea editorial y le habían hecho con mucho cuidado y habían logrado, en primer lugar, los derechos de la traducción de Maurice Sendak, que es el de Donde viven los monstruos, uno, digamos, de los hitos de la literatura infantil, juvenil contemporánea. Y entonces ya habían comenzado esta colección que yo descubro enseñando en el José Antonio Encinas y que me llama la atención, porque son obras bien hechas, bien escritas, eh, con muchas referencias, pero al mismo tiempo con mucha libertad en relación con los clásicos. Y ese fue la primera llamada de atención. Pero no me volvió ni investigadora de literatura infantil ni nada de eso. Unos años después quedó embarazada de mi primer hijo y una de las primeras cosas que hice cuando
supe que estaba embarazada, fue ir a una librería y busqué los libros que habían como para él. Y entonces fue una revelación. Había muchísima oferta editorial, por supuesto la mayoría extranjera, o traducciones o producciones españolas, y me recordó ese primer acercamiento que tuve cuando enseñaba, y ahí comenzó todo. Empecé como a comprar cosas y a casi coleccionar, y empecé a seguir algunos autores y eso. Pero no es hasta bastante tiempo después, cuando ya estoy metida en la edición, que me piden hacer unos textos escolares y recomendar algunos libros. Y querían que todo lo que recomendara en principio fuera la literatura bueno, que todos conocemos, y a mí se me ocurrió que no, que podíamos hablarle más a la edad de los lectores a los que nos estábamos dirigiendo. Y entonces ya vino un trabajo también de involucrarme en la selección de textos, en averiguar qué ediciones eran mejores, en fijarme en otros elementos. Y bueno, de eso estamos hablando hace 25 años. O sea, hace 25 años que ya tengo una relación, digamos, más profesional con este inmenso campo que es la edición de libros para niños y jóvenes. Muchas gracias por contarnos, comentarnos un poco de ello. Es que creo que también muchas veces uno inicia en este camino o en este universo a través de algún libro que funciona como revelación. En mi caso también fue un poco donde viven los monstruos, pero también a veces procesos que nos marcan, ¿no? Que marcan la vida, en este caso, como comenta, el nacimiento de su hijo, ¿no? Y a veces esas pequeñas momentos, ¿no? Que son importantes, nos relacionan también de alguna u otra forma con lo que vayamos a hacer después. Y en este caso, bueno, en su caso de usted, los libros infantiles, ¿no? Bueno, mencionó también que había incursionado en la editorial y que eso también le permitió un poco conocer y ampliar, ¿no? Su horizonte respecto de qué se publicaba. En ese sentido, y ya un poco aterrizándolo en nuestro país, que es muy complejo, ¿no? El circuito, ¿cuál es su percepción sobre cómo funciona el ecosistema del libro infantil en nuestro país? ¿Ha sido complejo empezar para usted con una editorial independiente? A ver, ha sido, creo que, una sorpresa, ¿no? Para mí, haberme podido insertar en este circuito desde ya, digamos, ¿cómo decirlo? Desde una línea editorial. O sea, yo he estado vinculada a los libros, sí, casi siempre, ¿no? O sea, realmente no me recuerdo alejada de este mundo nunca. O sea, es que desde que incluso comencé a trabajar en los colegios, que fue un tiempo corto, siempre se me encargó esa línea. Entonces, yo tenía mucha experiencia, no digo que sea la que más conozca literatura infantil, pero creo que tenía mucha experiencia acumulada, pero lo que me ha esperado cuando ya saco la línea editorial ha sido un aprendizaje también muy grande, ¿no? Em, ¿Cómo percibo el circuito? Es una pregunta muy amplia, pero podría decir lo siguiente, que creo que la pandemia ha marcado un momento muy diferente para quienes estamos haciendo libros. Para los peruanos que hemos comenzado a hacer libros o que se han iniciado poco antes, digamos, en la edición de libros. Entonces, antes de la pandemia, en el caso de literatura infantil y juvenil, era muy difícil competir porque había unas transnacionales, pues muy poderosas, que también hacían muchas cosas muy bien. Entonces, habían cumplido muchas funciones buenas, como generar autores, profesionalizar el circuito, generar necesidades para muchos agentes que intervienen en este espacio. Pero a raíz de la pandemia, que además es un periodo que demora, o sea, son 2 años en la que la gente no sabe qué hacer y se reinventa, se digitalizan libros, se crean plataformas o se adoptan plataformas, en fin. Las librerías también renacen. De pronto, quienes empezamos a hacer libros vemos una oportunidad porque las grandes empresas se repliegan. De hecho, se descabezan todas las líneas de literatura infantil. Yo fui la última persona que dirigió, por ejemplo, la línea editorial
del LIG de normas, ¿no? Pero también se fue SM, en fin, o sea, todo un cambio en este panorama. ¿Y qué sucede cuando eso pasa? Los libros han quedado, o sea, pueden venderse a través de distribuidores, se venden de otras formas, pero no hay ese contacto directo con el que uno de los grandes mercados de libro infantil, que son las escuelas, estaban acostumbrados. Entonces, creo que nosotros hemos llegado, hablo por los editores independientes recientes, a un momento en que la gente espera un libro del, que puedan llamar propio, es decir, así no sea sobre temas peruanos, que es lo más visible, ¿ya? Sí es un libro que lo van a sentir cercano, que puede venir el autor, ya se están comenzando por lo menos a interesar a que venga el editor y les explique algo, a tener contacto con los ilustradores, es decir, ya lo sentimos como un producto más cercano, ¿no? Y son varias instancias las que han aprendido a apreciarlo. También el Ministerio de Cultura, no sé si tanto el Ministerio de Educación, la verdad, hay más salas de lectura interesados por la producción local. Entonces, este ingreso no es fácil nunca, porque requiere mucha inversión, requiere mucha experiencia, requiere equipo, pero no ha sido tan malo para mí, la verdad. Yo me he dedicado a hacer lo que creo que yo puedo hacer mejor, no perfecto, pero que creo que yo puedo aportar y que puede distinguir mi catálogo y mi trabajo. Y ha habido buena recepción hasta donde he podido llegar, ¿no? Porque pues, soy yo y mi alma, ¿no? Y toda la gente a la que puedo convocar para cada proyecto. Pero, o sea, Delirio es una base muy pequeña, ¿no? Un núcleo, digamos, muy acotado. Pero sí trabajo muchos proyectos muy distintos con mucho equipo. Entonces, perdón que me haya dispersado, pero ha habido buena recepción, sin embargo, hay algunos aspectos muy débiles todavía. Por un lado, la distribución, el, conseguir librerías, puntos de venta que sean serios, que no te estafen, que te paguen. Eso es una debilidad desde hace mucho tiempo, que no depende solo del IJ, pero que también, digamos, ahí es evidente. Pero otras debilidades que veo tienen que ver también con la mediación. Si bien existe una cátedra de lectura, eso no quiere decir que el mediador tenga también la suficiente formación. Eh, Hay mucha gente que se ha especializado en animar la lectura, en promoverla, digamos, muy bien intencionada, pero muchas veces pues promueve, alienta lo que le gusta, lo que le es fácil, en fin, lo que le es afín. Y, y la literatura es literatura al fin, y no necesariamente es cómoda, ni complaciente, ni bonita, digamos, en el sentido premoderno del término, ¿no? O sea, entonces ahí también hay un vacío. Nos estamos acostumbrando mucho a depender de la promoción, de la mediación, eh, y eso alimenta un tipo de libro que se espera, ¿no? Y luego están otros factores más que tienen que ver ya con la misma profesionalización del circuito y también de muchos creadores que vienen de tiempo, que de pronto a raíz de la pandemia pues se han quedado sin dónde publicar, que quieren seguir produciendo, pero ya no tienen un interlocutor que les diga, oye, qué bien, o por qué no vuelves a esto, en fin, ¿no? O sea, es un espacio complejo y que está cambiando. Se han tocado varios temas interesantes y acá estaba anotando algunas cuestiones porque me ha gustado mucho ese recorrido que lo he hecho bastante breve porque sí, la pregunta es muy amplia y en realidad creo que da para una discusión, una sola discusión. Pero bueno, igual referirle que para tener pocos años en realidad la editorial, ¿no? Para estar en sus primeros años han publicado bastantes títulos, ¿no? Veo que el catálogo a cada rato se renueva y eso es muy interesante y sobre todo, bueno, felicitarle igual también porque es una labor titánica
cuando es un equipo que no es como el de una transnacional, ¿no? Cuando es un equipo más pequeño, más así, un núcleo, ¿no? Como menciona. Y respecto de lo otro, sí, de acuerdo totalmente, es más ahora se llevan un poco de esto de las librerías, de los puntos de venta, que no te estaban, justamente recién se llevó a cabo un curso en el Ministerio de Cultura en donde mencionaban cómo hacer la distribución de manera correcta, porque es también un tema complejo. Entonces creo que el tema de la formación del sector, la formación misma de los editores, de los libreros, también es un elemento muy importante a considerar. Y mencionaba también lo de la mediación y la promoción de la lectura, porque es un fenómeno que creo que de los cuales muchos no somos conscientes, ¿no? Entonces hay como un parámetro de libros a publicarse y lamentablemente acá como la investigación, o sea, el aparato crítico no está tan al nivel como en otros países, dependemos más que nada de que quizás al booktuber, a la persona que está promocionando el libro le guste, ¿no? Entonces, un poco las producciones van por ese lado, ¿no? Para que puedan venderse o puedan moverse dentro de los círculos de mediación. Lamentablemente los libros tienen que adaptarse, ¿no? O estar cerca de los intereses de, ¿no? Y eso también resulta un poco complicado, pero es un fenómeno a analizar por ahí si nos están escuchando, si les interesa analizar ello, está muy interesante. Y bueno, continuando un poco, muchas gracias por comentarnos también su experiencia con la editorial y me alegro mucho que no haya sido tan complejo, pero también como mencionaba usted, eso viene de toda la experiencia que ha ganado a lo largo de estos años, ¿no? Realizando labor editorial. ¿Cuáles serían en ese caso sus principales recomendaciones para alguna persona que desea iniciarse en la edición de textos infantiles, que hacer la diferencia entre juvenil y infantil, ¿no? Porque son dos universos, pero en este caso de textos infantiles? Si bien el universo de los libros infantiles y juveniles es amplio, a ver, yo voy a empezar a incursionar en la parte informativa. He producido textos informativos. Me invitaron justo en el Bicentenario de la Independencia y la Biblioteca Nacional a ser parte de, bueno, junto con Carlos Arayar, a ser los primeros autores de esta colección hermosa que es Mira todo lo que sé, que son los primeros libros de la historia de la Biblioteca Nacional del Perú, dedicados a niños y jóvenes. Y bueno, y para que vean cómo me gusta la investigación, yo lo abrí junto con Carlos con dos libros en dos áreas que no son literatura. El primero fue para historia, con un libro que se llamó Dioses del Antiguo Perú, y un libro para ciencias, que son plantas nativas del Perú. Pero, digamos, todo lo informativo creo que también es un reto pendiente. Entonces, quisiera referirme más bien a la producción del libro infantil y juvenil de ficción. Creo que hace poco también me hicieron una pregunta similar, ¿no? ¿Qué se necesita para ser un buen editor de literatura infantil y juvenil? Un editor propiamente no tiene que ser especialista en literatura, pero, pero creo que si en las condiciones nuestras eh, es un elemento muy importante saber de literatura o tener un gusto literario, un gusto artístico. Entonces, creo que si el editor es además de literatura o tiene un conocimiento literario, va a poder saltar algunos, no sé, algunos pasos, ¿no? Algunos procesos que te demanda este circuito, porque no da para diversificarse tanto, sino se hace difícil de sostener económicamente si tenemos que trabajar con consultores, con editor especializado. No, acá uno hace muchas cosas. Entonces, si uno va a producir libros de literatura y conoce literatura, pues eso le va a facilitar, es una condición inicial. Que creo que además, para lo que estamos conversando, es fundamental, porque cuando alguien viene de un arte, ahora sí, puede ser la literatura, puede ser otra, se ha planteado una serie de discusiones que las tiene como más o menos claras cuando va a armar su propuesta editorial. Entonces, lo que vemos en muchos casos en las editoriales es que de pronto tienen la línea de adultos y ven que es rentable la línea infantil y entonces le dan al editor joven o al qué sé yo, ya pues hazte los libritos para niños, al que tiene más contacto con algún ilustrador, al que publicó por ahí. Y entonces, claro, lo que vemos sí es una oferta grande a veces de libros para niños,
pero uno la mira y son proyectos sueltos. O sea, en realidad no hay un proyecto ahí. O sea, es proyecto porque, como toda cosa, nace, ¿no? Se desarrolla, se publica, se oferta, etcétera, etcétera. Pero no tiene una idea detrás. No hay la intención de formar colecciones, o la idea de colección es la idea de serie. Entonces, y la idea de lo seriado es terrible para este rubro, ¿no? Porque hace que todo se homogenice, todo tiene cuestión de costos. De hecho, ayer me entrevisté con un distribuidor y me decía, pero profesora, ¿no ha pensado en hacer una colección para Plan Lector? Y yo le decía, mira, lo que tengo es lo que tú puedes ofrecer para Plan Lector. No, pero es que los libros son distintos, pero que además y que no sé cuánto. Y le digo, es que no quiero hacer eso. Esa es mi propuesta. O sea, en fin, hay más cosas que tienen que ver con esa. Pero entonces, creo que la base es tener un conocimiento más o menos, ¿no? Amplio, solvente, no sé, como quieras llamarlo, de la literatura en general y de la literatura infantil y juvenil. Es eso. Y luego, pues lo otro es, se necesita, a veces no tienes que saber los programas para diagramar, digamos, ¿no? Pero sí hay que tener pues cierta experiencia, aunque sea revisando proyectos similares, conociendo los catálogos no solo de la competencia, ¿no? Para saber a ver a cuánto los venden y qué tipo lo hacen y quiénes son sus autores, sino para ver qué es lo que uno desea proponer. Y creo que eso es importante porque estamos en un momento en que la producción editorial se está como replanteando. Y hay proyectos muy diferentes, pero interesantes, porque son justamente propuestas distintas. Hay, por ejemplo, editoriales como Mónimo, ¿no? Que no es lo que yo hago, pero me parece súper respetable lo que propone. La editora ahí es una diseñadora, ¿no? Y entonces su propuesta estética siempre va a ser interesante. Es su camino, es su rumbo. Hay otras que apuestan más por un público más pequeño, en fin, otras más por el cómic, pero empiezas a ver eso, ¿no? Que se van distinguiendo. Y bueno, está lo de la edición, decíamos, la especialización en el tema, la experiencia para pensar un catálogo. Y lo último es, bueno, una capacidad para gerenciar esto, ¿no? Porque no se trata de publicar lo que te salga y ojalá que venda, porque lo que hacemos es contribuir simplemente a esta especie de multiplicación de libros que no van a durar. Y yo creo que hay que ver los libros como un tesoro. O sea, es algo que le ofreces a alguien y que los va a comprar no porque cuestan 10 o 15 soles o porque tienen dibujitos, sino porque es algo que te gustaría realmente tener y regalar a otro, o sea, que lo aprecias. Eh, esa es mi idea y no tiene que ser perfecto, ¿no? O sea, la literatura misma no es perfecta, el arte no es perfecto, pero tiene que tener una intención eh, que, no, que no solo resuene en lo comercial, ¿no? Eso, bueno, perdona, hoy estoy medio distraída, creo. No, no, he notado, es que estoy como anotando también varias cosas porque me parece muy interesante todo lo que comenta y me quedo más que nada con la última parte, ¿no? No todo tiene que ser perfecto. Creo que muchas de las personas se limitan, y me incluyo, ¿no? A iniciar quizás proyectos de cierta naturaleza o estudiar alguna cuestión social de edición porque consideran que necesitan que todo salga como ellos quieren, ¿no? Y es complejo, sobre todo en este campo de la literatura infantil, que en realidad hay muchas formas de construir un libro, ¿no? Hay muchas miradas, cuando uno tiene que escoger el ilustrador, me imagino que debe ser un poco dolor de cabeza saber cuál va a encajar con lo que uno está proponiendo estéticamente, ¿no? Y me parece muy importante también esto creo que el conocer de literatura es uno de los consejos más importantes, no solo como para editores, sino también creo que dentro del mismo campo, ¿no? Cualquier persona que está asociada, por ejemplo, a los mediadores en la cátedra, siempre yo he pensado que el mediador tiene que gustarle leer, ¿no? Igual al editor tiene que gustarle leer, si no, o sea, ¿qué estamos haciendo, no? Porque en realidad si trabajas con libros, al menos leerlos, conocer sobre ellos, ¿no? Y en generar un conocimiento que sea
no necesariamente específico del campo, pero al menos global, ¿no? General, ¿no? Trabajar en base a ello, ¿no? Y sí, o sea, considero que como usted misma menciona, hay muchas propuestas ahora a nivel del campo editorial peruano, Polifonía, Mónimo, Pichoncito, que son Claro. muy, muy distintas, ¿no? Del libro incluido, todos como que tienen su propia línea, pero creo que si alguien quiere iniciarse, también es una buena forma de revisar catálogos, como mencionaba, porque cada uno tiene una propuesta distinta, un rumbo que va a tomar diferente. Algunos producen más libro informativo, que es también una deuda muy grande en nuestro país, ¿no? Algunos están tratando de producir libro informativo, otros también, pero hay que ver cuáles son las diferencias entre estas dos propuestas, ¿no? Y creo que el mirar, el ser observador es ¿no? vital también para lo que es un editor. Entonces, ahora un poco girando ya para su lado un poco más creativo, bueno, antes de iniciar estábamos conversando un poco sobre que usted ya ni siquiera se ha dado cuenta cuántos libros había comentado, anotado, recopilado, antologado, entonces ya era como una lista así Sí. bastante extensa. Y justamente al escribir, recopilar historias de literatura infantil o libros, es una labor muy compleja, ¿no? Pero algunas personas consideran que es sencillo, y como ves también esto de ya, bueno, hay que sacar una línea infantil porque es muy difícil. En este caso también recordaba, y también se lo comenté antes de iniciar, esta anécdota que comentó en la FIL de que tenía la zona invisible guardada hasta que la volviese, ¿no? A ver, porque creo que, si no me equivoco, el editor de ese momento le dijo que no, o sea, no iba, creo, ¿no? No, no, no. Fue, Ok. bueno, o sea, sí tuvieron que pasar unos años para madurar la zona invisible. Por ahí la Ujú. tengo, que ya tiene también continuación, que es esta, El extraño caso del señor NN, que también demora un poco, pero bueno, a ver, no como la zona. La zona invisible surge justamente en mi trabajo editorial, o sea, yo estaba haciendo un libro de texto escolar, creo que fue el último ya que hice, y era, pero solo hacía las secciones de literatura de ese texto ya. Y bueno, tenía tiempo y, en fin, pero la editora amiga me convenció y me dijo, por favor, hazme las secciones de infantil. Y yo no había hecho nunca un libro para tan pequeños de texto escolar. Y creo que ese era como para un quinto, sexto grado de primaria y me piden en una sección ejemplificar ciencia ficción para niños. Y como le pasa creo que a todos, ¿no? Los que nos gustan los libros, yo empecé a recorrer toda la biblioteca, ¿no? Yo sabía que, bueno, Asimov no iba a encontrar nada para niños, en fin, y tal, y iba recorriendo como que los mismos. Y mi esposo Carlos me ve y me dice, ¿qué haces? Me dice, hace como una semana que estás ahí que lees otra vez, qué sé yo, los clásicos del género. Y le digo, sí, porque necesito esto para pequeños. Y me dice, pero ahí no vas a encontrar. Quizás en las cosas más recientes, pero no podía tocar lo reciente por el asunto del pago de derechos. Entonces tenía que ser algún clásico. Y entonces y me dijo, ¿y por qué no lo escribes mejor? Y efectivamente no había pensado en que podía crear, digamos, una escena con cierta autonomía. Y, y fue, no sé, bueno, me dio alguna idea, me fui al escritorio y empecé a escribirla. Y la escribí prácticamente de un tirón. Y me encantó. O sea, me gustó muchísimo porque yo soy una devota del género. O sea, a mí me encantan los géneros. Y sea la ciencia ficción, el terror. De hecho, ahora hace poco han estado mi hija y mi esposo en una discusión sobre el terror y el horror, no sé qué, a propósito de unas películas. O sea, siempre me ha gustado eso y me hizo repasar un poco la estructura del género, armé la página, qué sé yo. Y en una reunión de la editorial, yo ya había mandado mi texto, pero estábamos en una reunión de esas aburridísimas que duran un montón porque se está discutiendo presupuesto y entonces el editor de ese momento, lo puedo decir a Rubén Silva, de Norma, me mira con una cara como diciendo te aburrido y yo le mando mi escena, que era un cuentito en realidad, se la mando por WhatsApp, no sé, y le digo para que te distraigas. Y entonces él la lee y se entusiasma un montón, pero tanto, ni yo me había entusiasmado con la escena tanto, la verdad, que dijo, uy, acá tienes el inicio de una novela. Y me hizo algo que me paralizó, me programó en el plan editorial. Entonces puso ahí La Máquina, se llamaba inicialmente el libro. Entonces, La Máquina, novela, qué sé yo, Jessica Rodríguez, para tanto, para entregarla a tal fecha. No pude avanzar, pero literalmente no podía avanzar, no se me ocurría nada. O todo lo que se me ocurría me parecía
pésimo. Y es porque me dio eso que mencionabas tú con lo perfecto, ¿no? O sea, yo sentía que la escena había quedado muy bien y que nada le daba la talla a lo que iba a continuar. Tuvieron que pasar 7 años para que un día, cuando ya estábamos ya con un entrenamiento más bien excesivo, porque estábamos haciendo lo que después ha sido este libro, que es Mitos y Leyendas del Perú, que eran 24 historias, inicialmente eran 15. Cuando estábamos haciendo uno de esos cuentos, no recuerdo cuál era el que yo avanzaba, creo que era, bueno, no me acuerdo, en fin, era uno que no tenía mucho argumento, entonces tenía que resolverse con el lenguaje. Y yo, entonces lo leía en voz alta y por ratos me gustaba, por ratos no, y no avanzaba, y empecé como a, ya, pues a perder el tiempo. Y no sé cómo abro un archivo y aparece ahí la máquina. Y entonces la pongo ahí y estoy pensando, ¿y cómo podría continuarla? Quizás ahora sí la puedo retomar. Y viene Carlos, se acerca y mira lo que estoy. Él venía a asustarme, a fastidiarme, a decirme, oye, estás perdiendo el tiempo y nosotros tenemos que avanzar. Y me dictó lo que seguía. Y fue como más natural, ¿no? Y encontramos también una técnica de trabajo, porque fue eso, ¿no? Conversar sobre lo que íbamos escribiendo, cosa que a los creadores en general no les suele pasar, ¿no? La literatura en teoría para adultos o en general suele ser un proceso muy personal, solitario, pero nos dimos cuenta que en lo infantil, en lo juvenil, por lo menos para nosotros, o quizás por nuestra experiencia también como editores, uno puede regular muchas cosas, uno está pensando igual, no pensando en qué le va a gustar, sino si ese enfoque es verosímil para la mirada de un niño, para un joven, etcétera. Y entonces uno como que se hace muchas preguntas. Y encontramos esa fórmula y salió La Zona Invisible, ¿no? Y cuando estábamos por acabarla, porque le agarramos muy buen ritmo, entonces despachamos Memorias del Aire, el Agua y el Fuego a nuestro editor, que en ese momento era Johan Page, Panamericana, y, y nos pusimos a trabajar en la novela. Y faltando una semana, creo, vimos que había un premio, que era el barco de vapor de SM. Y un hijo mío ya estaba por terminar el colegio y dijo, el mayor, justamente dijo, ay, yo quiero estudiar en Francia, que no sé qué. Entonces dijimos, ya, bueno, si nos sacamos el premio, te vas a estudiar fuera. Y así fue, nos sacamos el premio, él se fue a estudiar y ahora volvió, ya colabora conmigo en Delirio y traduce para nosotros. Así que eso. Qué hermosa historia. Justamente va un poco de la mano con la del proceso creativo, ¿no? Y creo que también la mirada de editora permite de una u otra forma ajustar quizás más, ¿no? O sea, cómo uno espera que recepcionen la obra o qué es lo que uno está construyendo y cuál es el impacto que va a tener, ¿no? A mí no me gusta muchas veces pensar en esto de para qué edad está dirigido, ¿no? Pero a veces cuando uno edita libros piensa mucho, ¿no? ¿Qué tipo de público va a recepcionar esta publicación, ¿no? O sea, como para qué edades, como para qué momentos, ¿no? De la Yo, vida. uh-huh. Uh-huh. Yo diría, Carolina, perdón, yo diría que más que pensar en para qué da, porque eso es como muy artificioso, ¿no? Pero Uh-huh. sí piensas, creo yo, por lo menos yo lo que suelo, creo que preguntarme es si va a haber un público para este libro, ¿ya? Porque Uh-huh. el editor, claro, o sea, si las cosas que estás produciendo no van a tener un impacto, entonces ¿para qué las haces? ¿No? Eh, Había una escritora brasilera, Ana María Machado, que decía que un libro debe justificar por lo menos los árboles que hay que cortar para hacer el papel que se va a emplear en publicar, ¿no? Entonces, es una responsabilidad también. Entonces, parece una contradicción porque yo he venido sacando varios libros en estos años, pero estoy construyendo un catálogo y, y es eso, ¿no? O sea, ya podemos hablar de alguna colección, pero o sea, hay una mirada ahí, igual uno se equivoca y se puede equivocar muy feo también con un libro, porque lo puede sobrepensar. Y por eso trabajar con el público infantil y juvenil nos obliga a ser como, no sé si humildes, pero sí, mejor dicho, como muy sensibles, ¿no? A algunas cosas que uno al final puede
distorsionar y terminas haciendo un libro que sea muy bonito para el padre o para el mediador o para quien sea, ¿no? Pero para un adulto al final y no para el público objetivo. Ahora, eso no quiere decir que todos los libros dentro del mundo de la literatura infantil y juvenil sean expresamente para niños y jóvenes. O sea, yo creo que muchos clásicos, muchas cosas van más allá de los límites de edad. Igual se justifica que los tengamos en cuenta, ¿no? Entonces, es más complejo, pero no tanto esto de, ay, esto es para 10 años y ya, si ponemos tal palabra o si se hacen muchas oraciones subordinadas, ya no va a funcionar para esa edad. En fin. Me gusta más esa pregunta de si habrá alguien que, o sea, habrá algún público, ¿no? Me gusta más pensarlo de esa forma, creo que es también, como dicen, no hay que justificar los árboles que han sido talados para ese proceso, para esa publicación, ¿no? Y justo ahora se me acaba, normalmente siempre cuando entrevisto autores, les pregunto, sacamos la pregunta tipo y también quiero hacérselo a usted, ¿cuáles son sus influencias a nivel peruano, latinoamericano, mundial para escribir en general, ¿no? Me da mucha curiosidad porque ya mencionó que es ha sido al género, a los géneros en general, ¿no? Pero esa ficción particularmente, entonces me da mucha curiosidad saber cuáles son sus referentes. Sí, pero en ciencia ficción veo más películas que leo libros. O sea, y en general, a mí me da un poco de vergüenza porque, entonces, por alguna razón, mis referencias no son en general infantiles y juveniles. O sea, admiro mucho el trabajo de Roald Dahl, por ejemplo, pero definitivamente no escribo ni lejanamente como Roald Dahl. O sea, digamos, no es ese humor medio absurdo a veces. Hay muchos ingleses que me gustan y no hay nada, digamos, de lo que hago que es así. Porque creo que también tiene que ver con la literatura con la que yo me he formado. Y aunque ha habido mucho escritor relacionado con la literatura infantil, eh, la literatura infantil es un fenómeno relativamente reciente al que yo he accedido cuando ya era profesional, ¿no? Y entonces no siento que esa huella así de un escritor menos peruano, que todavía son más recientes, esté en mi trabajo. Probablemente, no hay distintas huellas, pero creo que, o no sé si llamarlo huellas, pero que planean, escritores que planean sobre uno, pues está Vargas Llosa, eh, siempre pues es un escritor que leí con admiración, o sea, yo lo descubro casi con Arguedas y estaba todavía en el colegio. El primero que admiré es Alejandro Dumas y lo leí, releí, o sea, si me preguntas cuántas veces he leído, por ejemplo, Los Tres Mosqueteros y 10 es poco. O sea, hasta yo tenía vergüenza admitirlo, hasta que leí que para Vargas Llosa era así, también le había pasado lo mismo, entonces ya yo, me encantaban las novelas de aventuras, entonces, y cosas que tenían que ver también con esta cosa popular, por ejemplo, el Lazarillo de Tormes, las tradiciones de Palma, los cuentos de Tolstoy, me gustaron mucho. Luego ya descubro otras cosas, Follner más que Hemingway, pero luego también me reconcilio con Hemingway. Obviamente García Márquez también, pero Fuentes y poesía. Yo leo poesía y leo teatro. De hecho, yo tengo una anécdota que cuando yo comencé a trabajar en la Universidad Villarreal, que fue la primera en la que entré a dictar clases, un día se creó la facultad la carrera de literatura. Y entonces yo fui a sentarme ahí a la oficina del director, que todavía no sabía quién era, para ver si tenía alguna chance de que me dejara dictar algún cursito ahí, porque estaba en educación. Pero no dictaba nada de educación, o sea, dictaba cualquier otra cosa, un taller de cine, en fin. Entonces yo me fui a sentar ahí a ver si me veía y si había alguna chance, aunque sea como jefe de práctica. Y resulta, bueno, y el director se demoró una vida porque no sabía que yo lo estaba esperando, y yo tenía mi Biblia de entonces, que eran las obras completas de teatro de García Lorca. Y resultó que ese director era Washington Delgado. Y de pronto
yo veo una sombrita ahí que me dice, ¿y qué estás leyendo? Y yo le digo, Don Perlimplín con Belice en su jardín. Y él me dice, ay, me dice, esta es loquita como yo, porque yo no suelo encontrar gente que lea teatro. Y yo leo teatro, a mí me encanta el teatro. Entonces, es eso, no sabría, no es una influencia expresamente del teatro infantil. Sí veo mucho libro del teatro infantil para poder ver las cosas que hago. Y eso, y poesía también, ¿no? Y poesía de acá, de otros lados. Me gusta mucho la poesía oriental, no la del haiku, sino las cosas a las que puedo acceder a través de algunas traducciones. Eh, y todo eso va alimentando un poco mi trabajo en general, no solo mi literatura, que es, digamos, todavía pequeña, ¿no? Muchas gracias. Me encantó lo del teatro. Yo tampoco he leído mucho teatro, pero recién estuve Ujú. como leyendo por ahí un poco y me parece bien genial, porque hasta ahora no había obtenido esa respuesta. Normalmente siempre me dicen cuento, novela, poesía, ¿no? Pero es la primera vez que una invitada en mi caso, ¿no? Responde teatro. Me parece genial. Y bueno, en realidad hay que leer más teatro y también no se produce tanto, ¿no? O sea, no se Eh, y mucha gente de teatro cree que también no debe, o sea, que es el libreto y ya, ¿no? Pero yo claro, he editado teatro. De hecho, prologué para SM me encanta. una selección de obras de teatro de Cota Carvalho. Wow. Publiqué una obra de teatro de un autor brasilero, um, Cabeza de Viento, que es en portugués, bueno, el que es volado, digamos, ¿no? Y una obra también de Patricia Romero, eh, eh, Quillari, en fin, ambientada en tiempos incas, o sea, y me olvido también yo otra más, hice un rescate de las tres viudas de Asensio Segura, um, también con estudio y todo, y notas, y en fin, o sea, sí me gusta editado, y bueno, sí, es un amor ahí. Qué bueno, sí, recordaba bueno, claro, en mi caso, porque investigo más literatura infantil, recordaba mucho el de Carlota Carvalho, porque es, eh, son desconocidas sus obras de teatro, ¿no? Y es como que supuestamente el misterio de que hay como más de 100 que están guardadas, no sé si será verdad. No tanto, ella es de mito urbano, pero ella ganó concursos escolares seguidos. Cuando a mí me busca justamente Teresa Marcos para que apoye este proyecto, no sé, bueno, me hizo una consulta, algo sobre si, no recuerdo bien, pero si valdría la pena, algo así, publicar algunas cosas de Cota Carvalho y dije las obras de teatro. Claro. Carlota ha ganado varios premios cuando existía todavía el premio, creo que era teatro escolar en ese momento. Y ella tenía el contacto con la familia porque habían publicado Rusty, o Rusty, y ya no me acuerdo bien, y le hice unas recomendaciones sobre algunas de las obras que recordaba. Igual también me puse a investigar, no es que las tenía así de memoria, pero sí sabía. Yo también me la había encontrado investigando sobre Cota Carvalho, algunas cosas, y Teresa le gustó mucho el proyecto, no había presupuesto para que, digamos, yo me hiciera cargo completamente, pero al final hice la revisión, no sé qué más, y el prólogo, ¿no? El prólogo de esa edición. Y las 4 obras seleccionadas son, creo que lo más representativo de ese teatro. Hay algunas cosas más por publicar, por conocer de Cota, poesía, eh, como para completar un poco la imagen de una de las pioneras de esta línea, ¿no? No siento que sea lo mejor de ella, pero sí valdría la pena hacerlo. Hay un investigador peruano, que es Roberto Rosario, que ha publicado un pequeño ensayo rescatando algunos de esos inéditos. Y también hay partituras, se supone, canciones, obritas con marionetas, no sé si están terminadas, ¿no? Digamos, ahí hay un trabajo interesante que todavía de rescate para alguien que comienza a hacer literatura infantil en un contexto de vanguardia, ¿no? Sí. Y que viene de la pintura. Entonces, eso también
es interesante, ¿no? Porque creo que la literatura infantil acá avanza cuando empieza a abrirse un poco la mente de la gente y dicen, mira, no sé, hay una mayor tolerancia a todo y los niños también merecen algo específico para ellos, ¿no? Entonces, internarse en la obra de Cota Carvalho es mirar esa época, ¿no? Y lo que hizo que nosotros también incursionáramos en un género que en el Río de la Plata, por ejemplo, ya había arrancado hace rato, ¿no? Exacto, sí, nuestra historia es como muy tardía, pero igual también es muy interesante, ¿no? Y a mí la figura de Carlota Carvalho me gusta mucho porque siento que si bien ya está bien revisada, bien investigada, bastante leída, aún siempre hay cosas que se puedan encontrar. Y así siendo un paréntesis y ya para continuar, yo recuerdo haber encontrado algunos poemas de ella, así también buscando en recopilaciones, porque es muy complejo en realidad. O sea, sí sabía que había hecho poesía, pero imagino que debe haber muchísima poesía que debe estar como en el baúl de los recuerdos, ¿no? Y ojalá que pronto se pueda seguir investigando y se pueda seguir editando muchas más cosas de ella, ¿no? Y justamente ahí como regresando un poco a lo que estábamos conversando, respecto de los otros actores en este proceso creativo, y también pienso un poco en Carlota, su hija, la relación de ilustración, ¿no? En el caso, por ejemplo, de usted, ¿cómo es esta relación de creación con tanto traductores, que en este caso entiendo que son sus hijos dentro de la editorial, o con los ilustradores también con los que trabaja? ¿Cómo se relaciona? ¿Cómo establece esos vínculos? Porque hace un par de años, escuchaba a Paloma Valdivia y para mí fue como un descubrimiento porque recién estaba iniciando, que los ilustradores, en el caso, por ejemplo, del libro álbum, estaban como, o sea, separados, ¿no? Del autor a veces, recibían el texto y ellos lo imaginaban de acuerdo a cómo ellos lo pensaban, pero después también he visto que hay algunos que trabajan de manera conjunta, entonces me daba mucha curiosidad saber en su caso, en momento desde el punto de vista de editora y también como autora, cómo lo ha manejado. Sí, yo creo que ya se ha llegado a un punto, por lo menos en esta parte del continente, eh, reconocer muchísimo el valor agregado de contar con un ilustrador que tenga un vuelo propio. La producción seriada, digamos, ¿no? Que se ha hecho tradicionalmente, lo que hacía es que el editor buscara un ilustrador casi neutro, ¿no? O sea, que hiciera algo que se distinguiera por ser infantil, casi como funcionaban en algún momento también en Asia, ¿no? O sea, la producción infantil era, bueno, niños de una forma con ojos grandes, qué sé yo, y tal. Bueno, así también, ¿no? Acá muchos han tenido sus ilustradores que ya tú no individualizabas el libro, simplemente eran el plan lector de tal editorial o el plan lector de tal y figuraban montones de veces y, incluso han tenido ilustrador de planta, ¿no? O sea, todo lo que le daban, él tenía que ilustrar, o los dos o tres que se contrataban. Hay un momento en que hay un quiebre y que no tiene necesariamente que ver con la aparición del libro álbum, creo que se da antes, en el que empiezan a florecer las propuestas independientes y también aparecen muchos concursos. Entonces, las editoriales grandes comienzan a darle más libertad a algunos de esos ilustradores y se dan cuenta también que muchos de sus libros más populares están además bien ilustrados o ilustrados de una forma distinta. Entonces le empiezan a dar un poquito más de aire al ilustrador para que exhiba su estilo. Y creo que ese es el punto de base para hoy, para cualquier ilustración, ¿no? O sea, ya los ilustradores también son conscientes de que no se trata de que reflejen, digamos, la historia, sino de que puedan interpretarla como alguien que interpreta una canción, ¿no? No espera que la cante igualito que el original o la cante de manera plana, sino que haga cosas que no se espera, que rompan, ¿no? Con lo mínimo que se espera. Y entonces la apuesta por este tipo de trabajo más artístico es lo que ha revitalizado también a la literatura infantil y les ha dado un lugar a los ilustradores que no han tenido en mucho tiempo. El, al ilustrador no se le han dado a veces créditos incluso. Si uno repasa publicaciones de grandes editoriales, muchas veces va el nombre del autor y del ilustrador no aparecía.
Empieza a aparecer eh, porque hay ilustradores cuyo nombre empieza a ayudar también a la venta del libro. Pero bueno, a ver, y llega un momento en que mucha edición de libros infantiles aspira a acercarse a la producción del libro álbum. Yo creo que el libro álbum hoy, en general, se produce entre dos creadores, ¿no? O sea, el creador del texto, que puede o no ser el ilustrador, y el creador de las ilustraciones. Eso no quiere decir que el editor salga sobre ahí, pero, digamos, tiene que haber esta relación. No es una relación fácil de construir, porque conforme el ilustrador va tomando más elementos de la narración, también puede ser que como que se apropia de la historia. Yo no puede tener la sensación a veces de leer un libro álbum donde siente que el texto estorba, es decir, lo quisiera ver más ilustrado, casi un libro silente, ¿no? Entonces, pero todo eso es parte de un proceso. Uno tiene que aprender a trabajar también con un ilustrador y cosas así. También hay guerra de egos y todo eso, pero bueno, más allá de eso, muchos editores han empezado a apreciar esa, eh, ese carácter particular que le imprime un ilustrador. Y eso ha arrastrado otros elementos de la cadena, por ejemplo, el cuidado con la tipografía. Todavía otra vez, un libro seriado tiene la misma tipografía, va en el mismo lugar, casi del mismo tamaño, en el mismo lugar. Y hoy muchos pues no repetimos la misma tipografía. En mi caso, yo venía así de conocer a varios ilustradores por el trabajo, pero lo que hice fue tratar de hacer que el libro me invitara a soñarlo de una forma, o sea, soñarlo editado de una forma. Y de hecho, los tres primeros libros que yo hago, de los tres primeros libros que hago con Delirio, que es uno de ellos es este, Margarita Sonatina, ¿no? Los poemas de Rubén Darío. Los trabajo con ilustradores con los que no había trabajado nunca. Eduardo Macías viene en realidad del diseño de modas, de tener una línea de hogar, pero era un bibliófilo, es un bibliófilo de los libros para niños, sobre todo los cuentos de hadas. Y entonces empezamos a hacer un trabajo que para mí también era nuevo, porque, por ejemplo, este libro tiene 72 páginas y se hizo cuadro por cuadro a mano, ¿no? Bueno, acá no los voy a mostrar esto, pero por ejemplo esto, y hay unas cosas así que son una locura, como esta, por ejemplo, ¿no? Y entonces nos reuníamos en la casa de Eduardo, es otra cosa que también era diferente, ¿no? Porque no es que va a mi oficina o me reporta y yo veo y le mando las correcciones, no. Iba a su casa y veíamos ahí primero todos los bocetos y luego veíamos la cadena, cuidábamos el ritmo, qué sé yo, y tal cosa. Entonces, son procesos más largos. No se trata que busque al ilustrador con el que me gustaría del todo trabajar, no. Yo lo que hago es busco el proyecto y pienso quiénes podrían hacerlo. Eh, es desgastante porque son personalidades distintas. No es lo mismo trabajar con el mismo todo el tiempo y con la misma técnica. Pero me ha moldado eso. Entonces he encontrado en medio de todos los cambios un método de trabajo y una gran recompensa, ¿no? Hay mucho talento y cuando terminamos cada proceso es muy bonito, ¿no? Es muy bonito el resultado. Eso. Debe ser muy gratificante, como veis, encontrar ya el ritmo que uno lleva y poder también manejarlo y adaptarlo dependiendo de los ilustradores con los que uno va trabajando, ¿no? Siempre me ha parecido muy curioso el trabajo con ilustradores, a veces también porque hacen distintos tipos de textos, ¿no? O sea, ilustran distintos tipos de textos, ¿no? Y recuerdo también, por ejemplo, claro, que por un lado tenemos Margarita y Sonatina y después La Niña y el Mar, ¿no? Que también tiene otro tipo de ilustración, creo que es La Niña y el Mar, si no me equivoco, el nombre, Sí. y tiene otro tipo de ilustración, en este caso de Juan Carlos, ¿no? Y bueno, vamos viendo cómo va cambiando, ¿no? Pero al mismo tiempo mantienen una línea, como usted refiere, ¿no? Es muy curioso ello, ¿no? Y bueno, ya como para ir cerrando, una pregunta un poco más asociada también a su labor de investigadora, porque es importante también reflexionar en torno a ello.
La investigación acá en nuestro país, yo creo que ha ido creciendo y el interés también de formación va creciendo también debido a que van surgiendo, o bueno, han surgido, o están en apogeo, mejor dicho, ya algunos lugares en donde formarse, algunos centros, como por ejemplo tenemos la maestría en literatura infantil, que ya tiene años acá, ¿no? Que quizás está creo más orientada a educación más que a la Ujú, formación literaria en sí. Y también el diplomado de la Ruiz de Montoya, donde usted, yo, está ahí donde me enseñó, haciéndole cherry también ahí el diplomado, ujú. pero hay espacios formativos. Lo que todavía creo que está en deuda es el tema de la investigación. Y me consulta un poco desde su punto de vista como docente universitaria y también como investigadora, es porque, o a qué cree que se deba ello. Bueno, creo que en general la investigación en literatura infantil y juvenil, a ver, está en debe porque mucha de la gente que está en este campo eh, tiene intereses, digamos, muy puntuales, ¿no? En la creación, en la ilustración, qué sé yo, pero no ha sido necesariamente formada tampoco en este aspecto. O sea, la mayor parte de la formación es, como tú dices, complementaria, o sea, viene con posgrado, ni siquiera es a veces, muchas veces una maestría. Yo he dictado también en la maestría que mencionas. Eh, Hice un curso, por ejemplo, de edición y les costó muchísimo a mis propios alumnos, o sea, era una cosa de terror, ¿no? No, yo no creo que sea tan malvada, pero, ah, claro, ¿cómo eres editor si tienes problemas tú mismo para escribir? Es lo que decíamos, o sea, necesitas formación en literatura, tienes no solo que ser buen lector, sino que tienes que tener pues una escritura respetable, porque no es que siempre vas a poder contratar a un revisor de estilo. Y la revisión es de estilo por algo, ¿no? O sea, que no está solo para revisar puntos y comas y tildes, que es bastante, sino para poder dirigir pues un proyecto que un rescate, por ejemplo, literario, que se da en una determinada época y que tiene unas fórmulas, unas condiciones que el editor tiene que saber interpretar y darle su lugar o actualizar si se necesita, en fin. Entonces, sí, yo diría que lo que pasa es que no hemos crecido con esta información, no nos hemos formado de base, no hay una carrera de base para la edición, para la investigación. Entonces, lo que está sucediendo es que quien recibe, ¿no?, unas herramientas para investigar en general, de pronto encuentra interés en el campo del libro infantil, de literatura infantil. Pero ahí también hay como un pequeño divorcio, ¿no? Hay mucha gente de literatura que le puede interesar lo infantil y juvenil, pero que no necesariamente maneja información sobre el libro. El libro es un instrumento también complejo, que tiene su propia evolución, en fin. Yo estuve en el Hay Festival hace una semana, creo que sí, ¿no? Una semana y media, y había, por supuesto, súper fans ahí de Irene Vallejo, pero no sé cuánta gente realmente, o sea, en medio de toda esa gente, pues hay gente que se entusiasma con las anécdotas, pero no sé cuánto sabe sobre el circuito del libro realmente. Entonces, sobre todo ese proceso, sobre la labor de editorial, sobre la importancia de leer un clásico, ¿no? Eh, por ejemplo, es una de las cosas que a mí me entusiasma mucho. ¿Por qué, por ejemplo, editar, no sé, cuentos de Mama Oca o fábulas de La Fontaine? Los dos del siglo XVII. Porque son donde se inicia todo este fenómeno de la literatura infantil y juvenil, ¿no? Porque son una de las discusiones más ricas también que ha tenido la historia de la literatura, con Charles Perrault defendiendo que lo popular puede enriquecer también el arte, y con La Fontaine que hace un género aparentemente pues más tradicional, pero que lo está volviendo artístico. Él saca un género que ni siquiera era un género autónomo, era un pedacito de los textos argumentativos, lo pasa al verso con esa musicalidad además que él tiene, y construye unas piezas delicadas, deliciosas, que son las fábulas, que es el primer plan lector de la historia, porque los colegios lo adoran, los profesores comienzan a replicarlo. Es decir, yo quiero tanto este campo, Carolina,
que yo quiero más gente que sepa qué está haciendo, que no solo vea una oportunidad de, pues, que es muy válida, ¿no? De tener un negocio sobre esto, sino que pueda construir eso, más gente que empiece a tener curiosidad y ganas de saber más sobre esto. Y ahí van a aparecer los investigadores, van a aparecer los editores especializados, los comentaristas, los mediadores, digamos, no solo con oficio, sino con conocimiento. Y que no se siente esto como, no sé, como una sobreexigencia, ¿no? No, sino que es eso, o sea, todo eso que extrañas es porque tenemos un producto muy bonito, pero que todavía no es visto con toda su dimensión transformadora. Y bueno, cuando eso ocurra, supongo que van a ir cambiando. Igual hay investigadores del LIG, pero que no pueden sostener una producción. Yo misma, mi producción es muy dispersa, muy dispersa. No he hecho un libro sobre historia de la literatura infantil. Eh, Tampoco, o sea, Eslava lo ha hecho, o sea, más disperso, pero más en producción. Y Jesús Cabel también. Jesús más bien es el que nos ha ganado la partida, ¿no? Porque él sí tiene libros, que es una máquina además de producir, no sé cómo lo hace. Eh, pero digamos, va a ir llegando con ustedes también, que son más jóvenes, porque van a tener más oportunidades y un universo más rico para comentar, si más gente nos sumamos a esta tarea. Wow, es una reflexión muy potente. Es básicamente creo que lo que, bueno, gran parte de algunas personas quizás pensamos, pero no podemos ponerlo como en palabras, ¿no? Me gusta mucho la idea de que hay gente que no lo vea solo como una oportunidad y es algo que he estado sintiéndolo un poco y ni siquiera como dentro de, o sea, yo como que recién hace un par de años egresé de la universidad, he empezado a ver este boom de literatura infantil, o sea, de compañeras y compañeros que salen y quieren dedicarse a la mediación, a la lectura infantil. Y me parece bonito, sin embargo también siento que es porque el campo ha explotado, ¿no? En estos últimos años todavía le falta explotar un poco más. Entonces el profesionalizarte como mediador, el trabajar en una editorial, el trabajar, entonces como que ya empieza a ser un poco más más rentable quizás, ¿no? Y también pienso que, siempre lo he pensado, el hecho de si no reflexionamos en torno a lo que estamos construyendo, va a llegar a un punto en el que hemos construido tanto que no vamos a poder reflexionar sobre lo que ha estado abajo, ¿no? Y yo creo que como menciona, o sea, Cabel, Eslava, han hecho, ¿no? Ya bastante trabajo y creo que también ya es momento de que podamos producir un poco más. E igual también creo que al ser un campo en el que todavía estamos en crecimiento, a dedicarse a las personas que les gusta la investigación a tantas cosas también les resulta complejo producir, ¿no? Pero igual siempre es un gusto leerla a usted, ¿no? Yo también, como lo había comentado, algunos artículos le consulté si tenía, pero en un momento por ahí que no encontraba el artículo determinado, porque es muy poco lo que hay y sobre todo lo que usted produce es lo más reciente también, ¿no? Y por ahí hay algunas cuestiones que he leído sobre libro álbum, por ejemplo, de Daniel Alcalde, ¿no? O sea, como que hay artículos por ahí sueltitos que creo que ya deberíamos también empezar a pensar un poco en crecer, ¿no? En ese nivel también y formar o tener presencia a nivel internacional, no solo como creadores, autores, ¿no? O como sellos, ¿no? Sino también como investigadores, críticos, ¿no? Que puedan ser invitados a hablar sobre lo que está sucediendo acá, ¿no? Y creo que usted también ya está dentro de hemos estado comentando también sobre el seminario que va a estar ahí un poco departiendo, ¿no? Y bueno, ya para ir un poco cerrando, hay una pregunta del público, hay muchos comentarios por ahí. No, no, no lo he visto. Los Ya. voy a ir en un rato, pero hay una pregunta muy interesante que es de Wilman Polanco López. Disculpen que no la he hecho antes, pero era un poco para cerrarla y ya ir para la parte de las preguntas. Dice, ¿y cómo influenciará la edición de libros con la IA? ¿Se puede aprovechar o va a desmembrar la publicación? ¿No corre peligro comercial la edición de textos con la aparición de la inteligencia artificial? ¿Los chicos, los jóvenes recurren mucho a esta plataforma digital? Eh, bueno, la inteligencia artificial es un espacio donde te ofrece pues, variedad y posibilidad de respuestas a lo que uno le pueda preguntar. Pero, a ver, no sé si la pregunta va a nivel de la edición, es una herramienta, para la edición es una herramienta, pero no es una herramienta autónoma que se pueda, digamos, que baste por sí misma. Hace poco hubo un seminario en Libna y hablábamos justamente de las traducciones
y usando inteligencia artificial. Siempre nos va a dar una base, como hoy también nos la da Internet y otra serie de herramientas. Pero, por ejemplo, las decisiones que hay que tomar, las tiene que hacer alguien que conozca. Más bien, el uso de esas herramientas hace que, por ejemplo, necesites cada vez más un editor con más capacidad para tomar esas decisiones sobre lo que te va a brindar esto. No es lo mismo que cuando tú trabajas con otra persona o con un equipo y entonces les preguntas y hay este trabajo de interacción. La inteligencia artificial nos da un producto y entonces tú tienes que ver la pertinencia en muchas cosas. Eh, en fin, a lo que llamamos el fondo, por ejemplo, de un texto, ¿no? Eh, ¿Qué es lo más adecuado para usar? ¿Está bien lo que te está proponiendo? Etcétera, etcétera. ¿No? Ahora, si se refieren a crear, bueno, para crear, todo el mundo crea todo el tiempo, todos los días se están creando miles de historias. Ahí está Wattpad, ¿no? Y otras plataformas, pero no necesariamente esas van a llegar a todo el mundo. O sea, las puedes poner al alcance de todos, pero el alcance es tan amplio que al final no llegan a mucha gente. O llegan a la misma gente que en realidad no quiere encontrar eso, lo que quiere es ser, mostrar lo que trae. Entonces, digamos, yo no, puede haber bestsellers en Wattpad, pero yo no conozco ninguna obra que nos haya cambiado la vida. ¿Ya? Eh, en fin, es relativo, pero no está matando absolutamente nada, como, no sé, el Internet no mató a los investigadores, o sea, hay que acostumbrarse y ver cómo lidiar con eso, ¿no? Pero bienvenido a todas las herramientas tecnológicas, yo no tengo ningún problema con eso. Pero la verdad, no las uso tanto. No soy una especialista, pero no me niego, no me niego a usarlas en algún momento. Estaba pensando también en esto de que el libro digital iba a matar al libro físico y no ha pasado y no creo que pase, entonces también va un poco por ese lado, ¿no? Y bueno, yo ahora sí quiero hacer una pregunta antes de por si alguien más se anima, porque por ahí igual hay comentarios, ¿no? Pero tenía una consulta justo hablando de los bestsellers. Yo soy una persona que nació un poco en la época en la que había muchos bestsellers y bueno, creo que ahora hay muchos más, pero soy un poco de la época de Wattpad, de los fanfics, y yo empecé leyendo literatura bestseller, básicamente, ¿no? Sí, me decanté por literatura, podría decir, ¿no? Más clásica, ¿no? Y al final sí resultó bien, ¿no? Pero, ¿qué opinión le merecen los bestsellers? Siempre me da curiosidad eso. O sea, o sea, yo digo, así como cuando alguien dice, quiero publicar, ¿no? Y yo creo que es legítimo que la gente quiera sacar sus libros y darlos a conocer. La gente que escribe fanfic quiere escribir y es legítimo y también quiere ser leído. El asunto es, digamos, la calidad del espejo, ¿no? Que quiero que me mire, o sea, del público al que quiero encontrar. No sé por qué se me ha venido a la cabeza esta comparación que hace Residente, el cantante, con lo de los hot dogs y los restaurantes con estrella Michelin, ¿no? O sea, hay gente que me puede leer y me puede celebrar, pero de pronto me doy cuenta y lo que yo escribo pues se parece a lo que han escrito 10 más, ¿no? Es decir, nadie puede reconocer que eso lo he escrito yo, se parece a lo de los demás, tiene además errores, o sea, en fin, ¿no? Pero sí, me siguen, no sé, 500.000 personas y entonces, pues soy un éxito en ese ámbito, ¿no? El asunto es que si estoy siempre pensando en que la cantidad de lectores, la retribución inmediata, es eso lo que, si es eso lo que busco, pues hay que ser feliz con eso, ¿no? Pero creo que hay que pensar en lo que se pueda dejar, en lo que pueda permanecer más allá de nosotros mismos, si no estamos para hacernos propaganda. Eh, y por eso es que es un poco, siempre es un riesgo, ¿no? Porque querer hacer algo diferente o que nos nazca hacer algo diferente puede gustar o no gustar. Y ese es el riesgo que creo que vale la pena. Hay que producir cosas y hay que hacer cosas, aunque no sea lo que los demás están haciendo. Eh, y yo diría que ese es el riesgo del bestseller, Carolina. Que los bestsellers, todos los hacen
más o menos con fórmula, o se convierten en fórmulas al final. Y entonces lees uno y es como si leyeras todo lo demás. ¿Es adictivo? Sí, porque lo conocido se torna fácil y da placer también. Um, y creo que necesitamos cosas diferentes ¿no? en este menú sobrepoblado que tenemos hoy en las redes, etcétera. Pero tampoco me peleo con eso. Creo que cumplen una función, cumplen la función de comunicar algo, de crear redes, de crear una comunidad, y eso tiene su función, tiene su importancia para quienes lo hacen. No todo el mundo quiere hacer arte, o quiere hacer algo artístico, no todo el mundo quiere tomar un riesgo de ese tipo, ¿no? Así que si era el tiempo el que decante. Es eso nada más. Creo que es lo que hay que dejar, ¿no? Y por eso partíamos al comienzo de alguna manera diciendo, hace rato que yo ya no pienso, bueno, voy a hacer esto así perfecto. Prefiero hacer cosas diferentes y bueno, y si no salen perfectas, no salen bien, pues no salen, ¿no? Y malogrando se aprenderá y trataré de hacer algo diferente la próxima vez. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesora Jessica. Me ha parecido muy interesante también la reflexión y por ahí voy a compartir un poco de los comentarios ya como para ir cerrando. Gracias también a todas las personas que nos han acompañado. Ahí Elena también, Elena estaba como decía, Sagmar. comentarios, sí. Y también comentó cuando conversamos un poco sobre la zona invisible y el extraño caso del señor NN, dice que en este caso en su casa a su hijo le encanta esa novela, sí, sí, son muy buenas. Y bueno, nada, comentarles pues también que este ciclo va a continuar durante lo que queda del año. Agradecer a la profesora Jessica Rodríguez por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, recordarles que esta entrevista queda grabada, queda registrada en el Facebook del Grupo de Investigación de Estudios sobre Ética y Literatura y también va a quedar colgado en nuestro YouTube. Y bueno, si no hay más consultas, más dudas, pues ya vamos cerrando. Agradecemos otra vez a nuestra invitada oficial el día de hoy. Y bueno, le invito a compartir sus redes o algún mensaje, algún cherry extra que desee realizar. Nada, bueno, sí, a invitarlos a que me sigan en Delirio Ediciones. Si entran a la página de Delirio, que es www.delirioediciones.com, edicionesdelirio.com. A ver, me paro confundiendo. ¿Cómo no es lo de nuestra página? Ya, sí. Edicionesdelirio.com. Entonces, pues ahí van a encontrar nuestras redes y quiero recomendarles pues las 3 novedades que tenemos. Más allá de la luna, que es escrito por una astrofísica peruana que trabaja en Europa, Gabriela Calistro. Lo presentamos el 8 de diciembre en librería Crisol. El que mencioné hace un ratito un poco, Fábulas de La Fontaine, es un trabajo de traducción de 30 fábulas por 5 ilustradores, una de ellas iraní, y Mitos y Leyendas de América. Es un trabajo que hemos hecho con Carlos Arayar y que, bueno, también ya lo pueden encontrar en librerías y en nuestra tienda virtual. Y gracias, buenas lecturas para todos. Listo, muchísimas gracias otra vez. Y bueno, nos vemos en una próxima edición. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.